Enfermedad arterial periférica. ¿Qué es? Es un problema circulatorio frecuente en el que las arterias se estrechan reduciendo el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Esta reducción del flujo sanguíneo produce dolor o claudicación en las extremidades. También esta enfermedad puede ser causa de acumulación generalizada de depósitos de grasa en las arterias. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar están tabaquismo, diabetes, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, presión arterial alta, colesterol alto, edad avanzada y niveles altos de homocisteína. Manifestaciones clínicas: calambres, entumecimiento, debilidad, sensación de frío en la parte inferior de la pierna o en el pie, llagas que no sanan en los dedos de los pies o las piernas, cambio de color en las piernas, pérdida de vello, crecimiento lento del vello en pies y piernas, crecimiento lento de las uñas del pie, piel brillante de las piernas y disfunción eréctil en los hombres. Dentro de las pruebas diagnósticas más representativas para poder diagnosticar la enfermedad arterial periférica tenemos la ecografía o ultrasonido, la resonancia magnética y la arteriografía. El tratamiento está enfocado en el cambio del estilo de vida del paciente, principalmente la suspensión del tabaco. Por otro lado, también está enfocado en la dieta, en la administración de medicamentos y en los tratamientos invasivos, como es la angioplastia transluminal, para poder dilatar el vaso que esté ocluido. Es una interrupción repentina del flujo sanguíneo arterial hacia los tejidos u órganos debido a un trombo, los cuales se producen en las paredes de los vasos y lo obstruyen, o por un émbolo, los cuales se producen en el corazón y viajan hacia los vasos más pequeños obstruyéndolos. Algunos de los factores de riesgo son tabaquismo, diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto, edad avanzada y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, ACV y enfermedad arterial periférica. Se describen 7 síntomas comunes: pulsada, palidez, frío, pulso ausente, disminuido o desigual entre extremidades, dolor, parestesia. Las principales pruebas que se utilizan para diagnosticar la oclusión arterial aguda son la valoración física, la ecografía Doppler de onda continua, el índice tobillo-brazo y la angiografía. En el tratamiento podemos encontrar el tromboembolítico, que se realiza con estreptoquinasa o activador tisular del plasminógeno. También puede ser un tratamiento con heparina, eliminar el hábito tabáquico o cirugía, como la endarterectomía, angioplastia percutánea y la trombectomía. Aterosclerosis. ¿Qué es? Es una enfermedad en la que se deposita placa dentro de las arterias. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo. Factores de riesgo. Están los modificables, que constan en fumar, la dieta, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, estrés, sedentarismo y proteína C reactiva elevada. Y están los no modificables, que consisten en la edad, el género y la genética. Manifestaciones clínicas. Suele ser asintomática hasta las últimas etapas. Sin embargo, se puede manifestar dolor precordial, mareo, diaforesis, disnea, náuseas, debilidad, fatiga y reducción del flujo sanguíneo. Pruebas diagnósticas específicas: lípidos séricos, niveles de proteína C reactiva, niveles de glucosa sanguínea, ecografía Doppler e índice tobillo-brazo. El tratamiento consiste en la modificación de factores de riesgo, un programa controlado de ejercicios, farmacoterapia que incluye estatinas y antiplaquetarios y procedimientos intervencionistas. El manejo quirúrgico puede ser una angioplastia y colocación de stent, endarterectomía o cirugía de bypass. Aterosclerosis obliterante. Es el endurecimiento de las arterias de las extremidades inferiores por la formación de ateromas en la capa íntima del vaso. Los principales factores de riesgo son sexo masculino, edad mayor a 70 años, tabaquismo y personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus o dislipidemia. Las manifestaciones clínicas son claudicación intermitente, dolor en la extremidad, atrofia de la extremidad, disminución o ausencia de pulsos periféricos,
piel fría y cuando la enfermedad progresa, úlcera o gangrena. Entre las pruebas diagnósticas está el valorar signos de isquemia en extremidades, índice tobillo-brazo, ecografía Doppler, arteriografía por resonancia magnética, arteriografía tomográfica computarizada espiral y angiografía con contraste invasiva. El tratamiento está enfocado en disminuir riesgo cardiovascular y los síntomas, principalmente dejar de consumir tabaco, controlar enfermedades crónicas, administrar fármacos antiplaquetarios, estatinas, cilostazol, pentosifilina y se le recomienda al paciente caminar despacio. El tratamiento quirúrgico es solo necesario cuando hay claudicación incapacitante o isquemia grave de la extremidad. Las cirugías son injerto para derivación femoropoplitea con vena safena, tromboendarterectomía, angioplastía transluminal percutánea o colocación de una endoprótesis para aumentar el diámetro del vaso sanguíneo. Enfermedad de Buerger. Es una inflamación repetitiva de causa autoinmune que se produce en las arterias de pequeño y mediano calibre de las extremidades inferiores o superiores que induce a la formación de trombos en los vasos sanguíneos. El principal factor de riesgo es el consumo de tabaco en todas sus formas, también ser del sexo masculino, edad menor a 45 años y enfermedad crónica a las encías. Manifestaciones clínicas son dolor, tromboflebitis superficial, calambres en los pies, síntomas del fenómeno de Raynaud como la piel fría, ausencia o disminución de los pulsos periféricos, rubor intenso o color azul rojizo en las extremidades, cianosis o enrojecimiento considerable y cuando la enfermedad progresa, úlcera o gangrena. Las pruebas diagnósticas son tomar la presión arterial en la extremidad afectada, una ultrasonografía dúplex, angiografía con contraste y la prueba de Allen. Para el tratamiento es importante detener el consumo de tabaco. En caso de úlceras y gangrenas, disminuir la infección y hacer desbridamiento de la herida. También se pueden dar vasodilatadores, hacer compresión de las extremidades afectadas, estimulación de la médula ósea, simpatectomía quirúrgica, angiogénesis terapéutica y amputación en caso de infección grave o gangrena. Enfermedad de Raynaud. ¿Qué es? Es un trastorno funcional que se produce por vasoespasmo intenso de arterias y arteriolas en los dedos de las manos y con menor frecuencia en los pies. El vasoespasmo es una respuesta de constricción excesiva en relación a estímulos que en condiciones normales solo producen constricción moderada. Los principales factores de riesgo de la enfermedad de Raynaud son la exposición al frío y las emociones intensas. Las principales manifestaciones clínicas son isquemia, sensación de frío y cambios sensoriales e hiperemia. Las principales pruebas diagnósticas para esta enfermedad consisten en inmersión en agua fría y velocimetría del flujo Doppler por láser. El tratamiento consiste en eliminar factores que causan vasoespasmo, abstinencia al tabaco, protección contra el frío en todo el cuerpo, evitar estrés emocional y evitar medicamentos vasoconstrictores. Úlceras arteriales. La úlcera arterial es una lesión o herida que se produce por un déficit circulatorio. La causa más común es la obstrucción aterosclerótica. De todas las úlceras, el 20% son arteriales, ya que la mayoría son venosas. Se calcula que entre 50.000 y 300.000 personas tienen úlceras arteriales en Chile, según un dato del 2008. Suelen ubicarse en zonas distales como manos, pies e interdigital. El dolor se describe como sordo y lacerante. Son pequeñas en tamaño con bordes bien delimitados. Normalmente tienen el fondo costroso, necrótico y duro. Son propensas a infectarse, los pulsos suelen estar ausentes, la piel alrededor está eritematosa, pálida, fría y con pocos vellos. Las podemos clasificar en 3 categorías. Hipertensivas, porque la enfermedad de base es la hipertensión diastólica. Estas úlceras son poco frecuentes y pueden ser bilaterales. Arteriosclerótica, por un dolor lacerante agudo que es insoportable. Normalmente también hay isquemia en la extremidad. Y angéticas, que están acompañadas de la enfermedad de Buerger. Las úlceras arteriales se pueden clasificar en 4 estadios. En el primer estadio tenemos un paciente asintomático y en el último estadio, que sería el 4, tenemos lesiones tróficas, necrosis y gangrena. Esta clasificación se basa en la aparición del síntoma claudicación intermitente, característicos de las alteraciones arteriales. Eduquemos a nuestro paciente. La mejor úlcera es la que nunca se produce. Sobre suspender el hábito tabáquico. Seguir una dieta equilibrada.
Mantener controladas patologías crónicas y dislipidemias. Evitar ropa ajustada. Usar zapatos cómodos en lo posible cerrados. Proteger la piel y cuidarla adecuadamente. Hacer ejercicio y consultar al médico ante dolor al caminar. Algunos cuidados de enfermería son valorar diariamente la úlcera en cuanto a su ubicación, tamaño, profundidad, el tipo de tejido, el exudado y sus características, la piel circundante, la presencia de edema, dolor y la temperatura. Mantener las extremidades inferiores bajo el nivel del corazón alivia el dolor y favorece la circulación arterial. Existen varias diferencias entre las úlceras arteriales y venosas. Principalmente tenemos la ubicación, el tamaño, la profundidad, la característica de los bordes, la presencia o no de pulsos, el esquema para clasificarlas y el exudado. Les dejamos esta tablita de resumen para que puedan copiarla y estudiar. El tratamiento a seguir depende mucho de características propias del paciente y de la úlcera, que las dejamos resumidas en esta tabla. Las medidas que se pueden tomar son curaciones avanzadas, medidas farmacológicas, limpieza quirúrgica, amputación, revascularización y manejo del dolor. Además, se desarrolla por una obstrucción del flujo linfático que provoca que las proteínas plasmáticas osmóticas que se filtraron desde los vasos sanguíneos no puedan ser reabsorbidas por los vasos linfáticos, por lo tanto se genera edema en la zona. Este trastorno crónico induce respuesta inflamatoria, por lo tanto a la proliferación de tipos celulares que causan acúmulo de tejido en el lugar. Las causas frecuentes de este trastorno son los tumores malignos y la extirpación de ganglios linfáticos, como también la infección. También se asocian traumatismos en la zona. El linfedema primario es sin causa conocida y es esporádico, sin embargo se asocia a trastornos genéticos. En cambio, el secundario se puede identificar la causa de obstrucción. Este se manifiesta por pesadez crónica en la extremidad. En extremidades inferiores se puede identificar que comienza de distal a proximal. En etapas tempranas el edema es depresible y presenta fobia. En cambio, en las tardías ya hay tejido adiposo por la proliferación celular. Se pierde el contorno de la extremidad y la forma de los sortejos y se adquieren características de piel de naranja o leñosa. Para diagnosticar esta enfermedad se identifican las causas por la historia clínica del paciente. El gold estándar es la linfocintigrafía isotópica, que consiste en la inyección de un medio de contraste en el sistema linfático que se sigue por gama de cámara. También está la linforesonancia magnética, que permite una visualización en tiempo real del flujo linfático. El tratamiento puede ser conservador. Este se limita a masajes de compresión ligera, calcetines y mangas elásticas o bombas de compresión neumática, como también ejercicios de rango movimiento e higiene de la piel. Cuando pasa a etapas mayores se recurre a tratamiento quirúrgico, que puede ser constructivo para restablecer el flujo o resectivo para eliminar tejido adiposo. Las estadísticas a nivel mundial revelan que 1.15 de cada 100.000 personas mayores de 20 años en el mundo presentan edema primario. El secundario afecta a 129 millones de niños y adultos en el mundo y 14 millones de ellos presentan elefantiasis. En países desarrollados, las causas más frecuentes son la escisión de ganglios linfáticos o radiación por cáncer.